de Ipsos, pero quien ha confirmado un repunte y su eventual participación, según las encuestas de hoy, en lo que sería una segunda vuelta, es Johnny Lescano de Acción Popular. Tanto Ipsos como Datum, que apareció hoy, le dan ese posicionamiento. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Forsyth sigue encabezando las encuestas, pero ha tenido pues un bajón. Y Johnny Lescano, vamos a darle la bienvenida al candidato presidencial por Acción Popular, Johnny Lescano. ¿Cómo está usted, Johnny? Buenas noches, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Enrique? Muy buenas noches. Acá un poco lesionado con la operación todavía que me han hecho, pero seguimos en las entrevistas, caminando con nuestro pañolón ahí en el cuello, tratando de llevar a cabo nuestras actividades. Había visto que a usted le iban a hacer una operación precisamente por el accidente ya aquí en Lima. Sí, el domingo me han operado, tenía el hueso fracturado del codo derecho, me han operado el domingo, estoy todavía con el brazo bastante hinchado, pero bueno, como te digo, realizando las actividades, porque tenemos que llevar a cabo las acciones para seguir en el proceso electoral y hacer conocer las propuestas a todo el Perú y, bueno, agradecerle por este respaldo que nos está dando. A ver, teníamos el cuadro precisamente de la encuesta para poder revisarlo, el cuadro de Datum, donde usted aparece con el 9%, ¿verdad? Ahí, bueno, George Forsyth 11%, ha bajado 2 puntos desde enero, según Datum. Johnny Lescano ha subido 5 puntos, es el que más ha subido, ¿no? En digamos, en este tablero de movimientos cortos, por decirlo de alguna manera. 5 puntos es bastante significativo. Keiko Fujimori, 8, ha subido de 6, y Verónica Mendoza, 7, y tenía 5, ha subido también 2 puntos más, ¿no? Entonces, bueno, y de ahí sigue el resto de candidatos. Introducíamos esto porque usted, Johnny, no fue invitado a CADE. ¿Le molesta no haber sido invitado a CADE? Bueno, yo creo que es una situación poco democrática y discriminatoria, ¿no? Porque yo creo que se tiene que actuar conforme a la realidad, no al presente, no al pasado, no hacer ficciones. Y bueno, ellos tendrán sus candidatos a quienes nos inviten. Nosotros vamos a seguir en nuestra carrera electoral, en nuestra cruzada democrática, que yo la denomino, y haciendo conocer los planteamientos al Perú. Lo importante que es el Perú, que el que conozca nuestras propuestas. Hubiera sido bueno que el empresariado también, pero bueno, a mí me parece que no se está actuando de manera correcta. A mí me preocupa porque una situación de esta naturaleza hace ver que no hay el espíritu democrático de escuchar a todos. Pero bueno, estamos en el Perú y hay que seguir adelante. Ahora le preguntaron a los candidatos en CADE cuáles serían, que es, digamos, evidentemente la coyuntura dramática y la urgencia que se lleva toda nuestra atención en realidad. Y lo primero estuvo centrado en las acciones inmediatas para combatir la pandemia. ¿Tiene Johnny Lescano propuestas de acciones inmediatas, lo que haría diferente? Claro, yo creo que lo que hay que hacer es acelerar los contratos para el embarque de las vacunas. Tiene que llegar la vacuna lo más antes posible al Perú para poder ayudar a los 33 millones de peruanos para que no se puedan contagiar. Creo que es lo más urgente, y si hay que movilizar a los ministros y todo el aparato del cuerpo diplomático en todo el mundo para traer las vacunas, hay que hacerlo. Yo creo que las acciones respecto a la contratación y a la celeridad de las gestiones que se tienen que hacer es algo urgente, y si para eso tiene que viajar el ministro, tiene que viajar el ministro, y si para eso hay que viajar el presidente, tiene que viajar el presidente. Yo creo que eso es lo elemental. Lo segundo es fortalecer el sistema de justicia, pues hay que tener medicinas suficientes, equipos suficientes, camas, oxígeno, comenzar a resolver las carencias que tenemos en los centros médicos, en los hospitales, no solamente del MINSA, sino de salud. Creo que es otro de los puntos que hay que preocuparse. Invertir en salud es una situación urgente en estos momentos. De tal manera que yo creo que son las acciones primeras que deben llevar a cabo, y obviamente comenzar a corregir estos entuertos, estas acciones pues totalmente repudiables que hemos visto, donde hay privilegios incalificables que han tenido algunos funcionarios públicos y en detrimento de los peruanos que debían ser vacunados.
la legislación, las tomas de decisiones en ese sentido para evitar acciones irregulares, una tercera medida que se debe llevar a cabo para poder atacar la pandemia. Llama la atención, bueno, usted es un ex parlamentario bastante conocido y proviene en momentos en los cuales se decía pues que se acabaron los partidos. Bueno, de hecho, uno no sabe muy bien qué cosas son los partidos en el Perú, pero hay dos partidos bien tradicionales con posiciones expectantes. Uno es el de Acción Popular y por supuesto muy distinto, pero ya es tradicional a estas alturas, es lo que representa el fujimorismo. Con respecto a la opción que usted encarna, hay evidentemente problemas, en el sentido que usted era visto como una especie, y lo hemos conversado antes en este programa, como una especie de outsider dentro del propio Acción Popular. Usted fue muy crítico del papel de Manuel Merino de Lama. Hoy mismo la bancada de Acción Popular parece estar reivindicando lo que fue ese fugaz gobierno de Manuel Merino de Lama. ¿No se parece entender que esto no es un juego de suma cero? ¿Estás con Vizcarra o estás con Manuel Merino de Lama? ¿No se parece entender que lo que rechazó la población en ese momento fue una acción imprudente, temeraria, irresponsable por parte de buena parte de los congresistas que decidió cambiar de gobierno? Repito, independientemente de lo que el señor Vizcarra tenga que responder en un futuro. Pero al mismo tiempo usted es pues de Acción Popular. Entonces la gente dice, bueno, Johnny Lescano ahorita estará distanciado por la campaña, pero al final Acción Popular es un solo partido. El señor Merino de Lama va a tener un papel preponderante en el gobierno de Johnny Lescano. Bueno, en realidad nosotros cuando se produjo la vacancia tomamos una decisión partidaria y le hicimos conocer a los congresistas con ocasión de la primera vacancia frustrada de que Acción Popular no debía promover ningún tipo de vacancia. Y quienes debían responder ante la justicia debían hacerlo oportunamente ante las autoridades correspondientes. Faltaban pocos meses para que el señor Vizcarra vaya a responder ante la justicia. Yo me ratifico en esa posición y la mayoría del partido se ratifica en esa posición. No fue la mejor decisión, fue una decisión irresponsable y que causó muchísimos problemas al país. Y consecuentemente yo deslindo y deslindaré siempre ese tipo de acciones porque no está en la práctica política de Acción Popular, ni menos en el accionar de nuestro jefe fundador, el presidente Belaúnde. En segundo lugar, obviamente yo he sido elegido con el 70% de los votos de los militantes de Acción Popular. Esa es la línea del partido, no es la línea de los que han sido derrotados, dentro de los cuales aparece el señor Manuel Merino, porque obviamente todos saben que estaba apoyando otras opciones. Entonces, él obviamente no está en nuestra línea, no está con el plan de gobierno y consecuentemente hace difícil convocarlo para un posible gobierno. Nosotros tenemos que tomar decisiones democráticas, pero también con autoridad. Yo, si Dios quiere y el pueblo del Perú me convierte como presidente, yo soy el que decido quiénes van a ser los ministros, quiénes me van a apoyar en el plan de Pero gobierno. ¿me puede asegurar que el señor Merino de Lama en una eventualidad responsabilidad penal no va a tener algún tipo de protección de, digamos, paraguas de finalmente lo que sería un gobierno axiopopulista? De ninguna manera no tendríamos cómo hacerlo porque el Poder Judicial cumple sus funciones, tiene sus jueces. Sí, pero usted sabe que hay presión política, hay todo el debate de la inmunidad, el propio señor Merino de Lama votó en contra del retiro de la inmunidad parlamentaria ahora mismo, o sea, a veces se ve por dónde sopla el viento también, ¿no, Johnny? Bueno, Enrique, yo me he sometido siempre a la justicia, las veces que me ha convocado, nunca he hecho privilegios, nunca he llamado a un juez, nunca he llamado a un fiscal, que puedan decirlo, ahí están los jueces y fiscales, para interceder por mi persona o por interceder por terceros. No estoy acostumbrado a eso. Yo soy un político que 19 años he estado en el Parlamento y he hecho las cosas bien. Ni me he enriquecido, ni he incurrido en actos de corruptela, más bien he sufrido amenazas, difamaciones a las cuales he enfrentado. Entonces, mi conducta, mi trayectoria política garantiza que no va a haber ningún blindaje ante las decisiones tomadas en el Poder Judicial respecto a algún político, sea de mi partido político o de otra tienda política. ¿Tiene usted entre los postulantes al Congreso a Jorge Salas Cuadros, candidato por Tumbes, que ha sido asesor de Merino de Lama? ¿Cuál es su relación con el señor Salas? Lo conozco, es militante del partido hace años, pero es un militante más, un candidato más.
Él sabe que cuando sea elegido como congresista, si el pueblo de Tumbes así lo determina, porque él es candidato por Tumbes, tiene que seguir la línea del presidente de la República. Si yo llego a ser presidente y tengo ese privilegio por mandato popular, él sabe perfectamente, me conoce, sabe cómo trabajo, que yo no le tiemblo absolutamente a nada y he enfrentado incluso retos hasta individuales y solitarios. De tal manera que en este tipo de situaciones que podían presentarse, también tengo experiencia y he salido exitoso. Pero él conoce, como conocen todos los candidatos al Parlamento, que tienen que respaldar el proyecto o el plan de gobierno de Acción Popular y tienen que respaldar al jefe de gobierno. Ahora, usted efectivamente emerge en esta contienda, ¿no? Voltea la tortilla a quienes estaban manejando el partido y se hace de la candidatura presidencial. ¿Quiénes son sus principales colaboradores? Yo conozco al señor Velarde, que es parte de su plancha. Efectivamente, él colaboró mucho con Valentín Paniagua en su momento, ¿no? No lo veíamos, digamos, en un papel protagónico en Acción Popular hace algunos años, pero le confieso, no sabía quién era la señora Tipe, que es su primera vicepresidencia. Entiendo que es una enfermera ayacuchana, pero no he conocido más de su trayectoria. Y revisando la lista parlamentaria de Acción Popular, porque usted sabe muy bien, Johnny Lescano, usted estuvo en el anterior Congreso, usted sabe lo que pasa cuando un Congreso está fragmentado en el Perú y el Perú no va a aguantar otro Congreso así. Vamos a estar a punto probablemente de llegar a una solución autoritaria. Cualquier cosa le puede pasar a la democracia en el Perú si seguimos en esa misma línea. Entonces yo le pregunto, ¿usted tiene, digamos, el control de la lista al Parlamento? ¿Usted tiene una buena brigada que lo acompaña como para garantizar que la oferta de Johnny Lescano vaya más allá de su propia candidatura personal? Bueno, en primer lugar, como acabo de mencionar, yo he sido elegido con cerca del 70% de los militantes. La gran mayoría me está respaldando y eso es un respaldo fuerte institucional. La democracia se respalda en la mayoría y consecuentemente ahí está. Si me elige el pueblo voy a tener el respaldo del pueblo, pero también voy a tener el respaldo de los congresistas. La gran mayoría de congresistas ya han aprendido con esta experiencia, que lamentablemente la bancada se ha distanciado, no ha escuchado los postulados del partido, han tomado conciencia de que ellos tienen que trabajar en beneficio de su país y seguir la línea del jefe de gobierno. Capaz por ahí, Enrique, como sucede en la política, habrá algunas voces discordantes, qué sé yo, siempre se presentan, pero ten la plena seguridad que nosotros vamos a tener una bancada sólida, de mayoría que nos va a respaldar y ya me conocen, hemos hecho luchas solitarias y hemos salido exitosos y eso es experiencia también. Nosotros dominamos situaciones difíciles y si se pudieran presentar, las vamos a encarar y las vamos a sacar adelante. Pero estoy seguro que nuestra bancada y nuestros colaboradores, yo he querido darle la oportunidad a los militantes que han trabajado en las buenas y en las malas por mi partido para que estén colaborando conmigo. Todos los que están cerca de mí son militantes del partido. No he querido traer independientes porque eso casi siempre se hace y se burla a los militantes que han luchando todos los días para llevar adelante su organización política. No serán muy conocidos, pero es gente honrada, de buena fe, que va a contribuir mucho en un posible gobierno de Acción Popular. Por más que usted llegue a la segunda vuelta y se abra un nuevo capítulo, es muy probable que usted tenga una bancada pequeña. ¿Cómo va a hacer para formar coalición? Sin coalición, bueno, este país no va a avanzar. No, todos los partidos van a ser convocados. Enrique, todos los partidos van a ser convocados, los partidos de buena fe, que quieran resolver los problemas del Perú, que quieren atender sus necesidades del Perú. ¿Cómo no los voy a convocar y cómo no van a participar? Pero nada de las corruptelas, nada de los blindajes, nada de la corrupción, nada de la política nefasta, nada de la repartija. Eso no va a haber en un posible gobierno de Acción Popular, porque bueno, a mí me conocen, a mí me han visto trabajar en el Congreso y de esa manera yo voy a trabajar, honrando el Amajeya, Amasúa, Mayuya, no ser ladrón, no sea mentiroso, no sea ocioso, y con valentía enfrentando la adversidad que es propia de la política peruana, que está en crisis, pero esa crisis la podemos revertir y sacar al Perú adelante. ¿Usted se animaría a decirme quién podría ser su primer ministro
o su primer ministro de Economía? Bueno, eso hay que verlo con cuidado, pero ten la plena seguridad, Enrique, que quizás no va a ser una persona muy conocida. Yo voy a dar prioridad a los militantes de mi partido. Ajá. Porque, repito, hay mucha gente honesta que está trabajando tanto tiempo, que son funcionarios de carrera, que no son aquellas personas que salen todos los días en televisión o que están marketeadas, no, pero es gente buena. Y ahí está, pues, Alberto Velarde, que tú bien lo has referido, a Gisela Tipe, que no es muy conocida, pero es magíster en gestión pública, o Luis Ovalle, que es mi jefe de plan de gobierno, o Juan Navarro, que me ayuda para coordinar las acciones de campaña, ¿no es cierto? Y una serie de personas más. Yo te hago alusión, ya lo he hecho alusión varias veces, que es un hombre importante en la filosofía del partido, que es Paco Miro Quesada, un hombre honrado, el hijo del mismo, el nieto del presidente Belaúnde, Rafael Belaúnde, quienes pueden colaborar y que ven con buenos ojos el gobierno de Acción Popular. De tal manera que hay muchas personas... Va a ser un gabinete, el primer gabinete va a ser acciopopulista, entonces. Bueno, yo tengo que dar, digamos, oportunidad primero a mis militantes, gente buena, capacitada, que pueda responder bien, pero no, eso no significa que pueda atraer a otras personas o convocar independientes o a profesionales de otras organizaciones políticas que se sepan que son gente de buena voluntad, que no van a hacer lobbies, que no van a entregar nuestros recursos naturales, que no van a hacer las corruptelas que vemos diariamente. Le preguntaba eso porque y le agradezco que nos ofrezca una lista de nombres y que nos diga, nos confirme, pues, digamos, el énfasis que tendría por el lado del partido, porque muchos señalan que Johnny Lezcano, a ver, sus críticos dicen que Johnny Lezcano es un demagogo o un populista. Y probablemente hay otros que ahora viéndolo de manera más táctica dice, incluso Johnny Lezcano le podría competir el bolsón electoral a Verónica Mendoza. Le está yendo usted muy bien en el sur, usted por supuesto es puneño y de repente está hablando o está enviando mensajes que pueden resonar en esta parte de la población, pero esos críticos por un lado le pueden decir demagogo populista, pero hay otros que dicen que en realidad usted es un rojo, pues, que se va a ir contra el mercado. Quizás, de repente, por eso no lo invitaron al CADE. Enrique, bueno, me hace reír, está bueno el comentario, pero... Sí, no, está mal rematado el comentario, pero lo que yo le pregunto ¿es antimercado? ¿Es antimercado Johnny Lezcano? No es así. Mira, Enrique, sí, Enrique, lo cierto es que nosotros estamos pasando por lo mismo que pasó el presidente Belaúnde. El presidente Belaúnde, cuando quería hacer los cambios que el Perú necesitaba, la reforma agraria y otros cambios en su tiempo, le decían Belaúnde comunista, le decían Belaúnde adelante con el comunismo. Eso mismo estamos sufriendo en estos momentos nosotros por querer hacer los cambios que el país está necesitando para no estar en esta continuidad desastrosa que está llevando el Perú con 6 expresidentes denunciados e investigados por corrupción. Eso se tiene que cambiar, eso se tiene que variar. De tal manera que esas críticas a mí no me preocupan porque es una cuestión histórica que se está repitiendo. Lo importante es cambiar al país, cambiar su educación, su salud, su agricultura, introducir la tecnología digital y muchas cosas más que el Perú está necesitando, alimentación y combatir la anemia que están sufriendo los niños. Pero yo tengo bien claro, Enrique, sobre la economía. La economía que nosotros vamos a imponer, implantar, es la economía social de mercado. Que incluso Cuénteme, por favor, porque yo también le voy a preguntar un par de preguntas de economía después de la pausa. Después de la pausa, por favor, comentamos sobre economía. Volvemos con Johnny Lezcano. Johnny Lezcano, señala usted que va a aplicar una verdadera economía social de mercado. ¿Eso qué quiere decir? ¿Más regulación? ¿Cortarle más espacio al sector privado? Sabemos que vamos a tener, ojo, la coyuntura va a marcar una pauta, una recaudación que en el Perú ya es del 14% del PBI, una recaudación tributaria que es bastante baja, va a ser todavía menor. Es decir, las arcas
del Estado no van a estar exactamente plenas. ¿Qué es lo que usted va a hacer en economía de manera resumida? Bueno, la economía social de mercado supone, Enrique, que la economía debe servir pues a la población, a la persona, y no la persona al servicio de la economía, ¿no? Con esto de las AFP, pensiones miserables que no sirven para nada, ¿no? Servicios y medicinas caras que no están al alcance de los bolsillos, servicios bancarios con tasas demasiado altas, donde no hay competencia, y creo que esa economía social de mercado no se está cumpliendo. Es una economía insensible que no respeta el derecho de la gente. Y bueno, el Estado tiene que regular de alguna manera. El Estado, si la luz y el teléfono, las tarifas que cobran en la luz y el teléfono están reguladas por el Estado, obviamente hay que cuidar también que las medicinas lleguen a precios razonables al bolsillo, o perdón, a las manos de los peruanos, a efecto de que puedan salvar sus vidas, que puedan curarse bien, que no hayan abusos, pues, ¿no? Entonces, en eso hay que comenzar a trabajar, ¿no? Y tratar de tener un Estado con autoridad que evite los abusos. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, la inversión que nosotros tenemos que hacer para impulsar la reactivación de la economía y recuperar el trabajo. Tenemos que desde el Estado invertir muchísimo dinero, Enrique, para el asunto de las vacunas, fortalecer todo el sistema de salud, la educación que esté en los sueldos. Quiero comprar un satélite de telecomunicaciones para Internet, que los chicos en esta pandemia se ha demostrado que no tienen, que estamos sufriendo de eso y que nadie resuelve. Y con esa inversión pública nosotros vamos a recuperar no solamente el trabajo, sino invertir en aspectos importantes como es educación, salud, agricultura. Los agricultores necesitan mucho apoyo ahí. ¿Cómo va a ser para darle crédito al agricultor? Acá nosotros hablamos de 1000 innovaciones y demás, pero el hecho es que el agricultor no tiene acceso al crédito. ¿Cómo se va a hacer? Pues, no hay que aplicarle pues las normas, la política crediticia de un banco comercial, Enrique. No puedes hacer eso, lo tienes que ayudar. Mira. Pero eso no se arregla con tasas de interés, con topes a las tasas de interés, porque los bancos no van a prestar. No. Ahí está el agrobanco, pues. El agrobanco. Mira, Enrique, en esto de la pandemia se ha dado 60.000 millones de soles a empresas grandes para que puedan salir de la crisis, ayudarse en medio de la pandemia. ¿Crédito cuánto? Crédito cero. No cobren nada, creo que es el 3% que se le cobra a la inflación. Crédito cero. ¿Cómo no vas a ayudar a los agricultores que nos han alimentado en toda la pandemia con créditos preferenciales? Asociarlos para que todos se hagan responsables de la devolución del crédito con intereses bajos, pero darles créditos preferenciales. No los puedes someter a las normas de los bancos comerciales. Tienes que hacer algo ahí para fortalecer la agricultura, que es uno de los aspectos que todos los economistas del mundo dicen que en los países se tiene que fortalecer a los agricultores. Tenemos una última pregunta y usted lo estuvo declarando este fin de semana en otro canal. El caso de acoso, por el cual a usted incluso se le suspendió en el Congreso, usted ha señalado que el material que se había presentado era adulterado. Usted sostiene, ya bueno, en fin, las instancias que tengan que hacer su trabajo lo harán, pero sostiene que ¿cómo fue esta adulteración? ¿No hubo vinculación suya con esta persona que salió a denunciar el caso? Mira, Enrique, la investigación ya está concluida. Han salido 2 resoluciones y la supuesta agraviada no ha apelado de ninguna resolución porque sabe que es mentira. El fujiaprismo cobarde que no me sancionó, tomó venganza cobarde en el Congreso disuelto. Sacó esto. Los WhatsApp que se pusieron para denunciarme cobardemente eran WhatsApp adulterados, cambiados, sacaron párrafos, los acomodaron para aparentar un acoso. Hay 2 peritajes en esa investigación. Los abogados saben que esos 2 peritajes en una investigación fiscal son instrumentos públicos que establecen la verdad. 2 peritajes que demuestran que eso eran documentos falsos. Bien. Entonces, ¿cómo vas a denunciar a alguna persona adulterando la realidad, tomando venganza? Eso está concluido, oleado y sacramentado.
se demostró que era una difamación torpe, una difamación cobarde. ¿Usted ha denunciado a esta persona? ¿Ha denunciado penalmente a esta persona? Porque esta persona salió incluso a dar la cara. Al final, cuando ya se vio perdida, porque después estuvo escondida, después salió con un disfraz y después recién se sacó el disfraz. A esas personas tienen que responder por lo que han hecho, porque han pretendido dañar el honor de una familia, de un político, con miserables cobardes que estaban detrás de ella. Así que tienen que recibir su merecido, porque no pueden jugarse así con personas que estaban cumpliendo funciones públicas en el Congreso. Gracias, Johnny Lescano. Seguramente tendremos tiempo de una nueva conversación a lo largo de estos 2 meses de campaña que nos quedan. Gracias. Vamos a cambiar de tema. Vamos a darle la bienvenida a Susana Silva Hasenbank, presidenta del INPE por añadidura, además ex coordinadora general de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción de la PCM, un tema que resulta siempre y ahora más muy pertinente. ¿Cómo está, Susana? Gracias por estar con nosotros. Buenas noches. ¿Cómo estás, Enrique? Un gusto estar con ustedes esta noche. Bueno, en realidad, en medio de la pandemia, las cárceles últimamente han sonado por esta suerte de controversia, ¿no?, de la segunda fase 2, que en realidad todavía queda un buen tiempo para que se llegue, ¿no?, a este punto. Pero lo que se supo al principio es que las cárceles eran un foco de contagio de COVID, y eso es evidentemente pues un drama que va contra cualquier país que se diga respetar los derechos humanos. ¿Cómo ha evolucionado esa situación de la vulnerabilidad de la población penitenciaria y, por supuesto, del INPE frente al COVID? Sí, es muy pertinente lo que señalas, Enrique, que en efecto las cárceles, la población que se encuentra en las prisiones es una población altamente vulnerable, no solamente aquí en Perú, sino en todos los países del mundo. Y precisamente por eso se les tiene que dar prioridad en cuanto a la atención de salud. Y tan vulnerables es la población privada de libertad, que quiero compartir contigo algo que hicimos el año pasado, que fue hacer un estudio de cero prevalencia para efectos de determinar cuál había sido el índice de positividad dentro de las cárceles. Y fíjate, el resultado fue muy revelador. De 100 personas dentro de los establecimientos penitenciarios, 54 se contagiaron. Es decir, el índice de positividad estuvo en 54%. Sin embargo, ese índice de positividad fuera de las cárceles, es decir, en la comunidad extramuros, llegó al 24%. De 100 peruanos, 24 se contagiaron. Eso es algo bastante revelador de cómo un establecimiento penitenciario puede afectar la salud, básicamente por el tema de estar encerrado en 4 paredes, por el tema del hacinamiento, la poca ventilación, las pocas posibilidades también que existen de acceder a los servicios de salud, y obviamente porque también hay una afectación en la salud mental. Esta misma situación que revelo respecto del número tan alto que ha representado el COVID para la población penal, lo mismo se ha dado y se da, por ejemplo, en lo que es la TBC, por ejemplo, en donde estamos hablando de 30 veces más de contagios se producen dentro de los establecimientos penitenciarios que fuera. Impresionante. Sí. Impresionante. ¿Y esto se ha ido revirtiendo? ¿Qué medidas se han tomado? Evidentemente, pues es, como usted dice, una vulnerabilidad altísima. ¿Cómo ha ido evolucionando en los últimos meses? Nosotros hemos hecho un corte respecto de lo que fue la primera ola con relación a esta segunda ola que la estamos contando a partir de enero de este año. El año pasado tuvimos una cifra de 446 personas que fallecieron de la población penal y 46 servidores que también fallecieron por la misma causa, es decir, la COVID-19. Este año, en lo que va del año, tenemos 9 internos que han fallecido y 8 servidores penitenciarios que también han fallecido. El nivel de contagio está en aumento, pero claro, obviamente hay un conjunto de medidas que se han tomado en previsión a lo que nosotros ya sabíamos que iba a venir respecto de esta segunda ola. Entonces, por ejemplo,
no hemos abierto las visitas, no hemos reabierto las visitas de los familiares a las personas privadas de libertad. En lugar de ello, porque obviamente eso representa una afectación en términos de salud mental y al derecho que tiene cualquier persona privada de libertad de comunicarse con sus familiares, es que hoy día hemos implementado las videollamadas, es decir, la visita virtual. Hoy día, de 68 establecimientos penitenciarios, 62 tienen implementado este mecanismo, ¿no? Entonces, eso conjuntamente con un acompañamiento, con implementar adecuadamente todos los establecimientos penitenciarios con espacios de aislamiento y de prevención, con oxígeno, con concentradores de oxígeno, con todos los equipamientos de protección personal. Afortunadamente estamos en un buen camino, pero sin ninguna duda nosotros estamos muy alertas frente a lo que puede ocurrir. Hoy mismo me encuentro precisamente haciendo supervisión en Chincha. Estoy en este momento en Chincha, hoy día estoy en el penal de Cañete, mañana en Chincha, pasado voy a estar en Ica y todos los días estoy visitando los penales para supervisar yo misma en directo la situación de los penales. Muy bien. Evidentemente un desafío como la pandemia magnifica las urgencias y sabemos cuáles son los problemas básicamente del sistema penitenciario peruano. Hacinamiento en muchos casos, muchísima gente, usted es abogada, muchísima gente sin sentencia durante años y años. Hay una especie de círculo vicioso, ¿no?, con el desempeño del propio Poder Judicial y demás. ¿Qué medidas, evidentemente no todo está bajo el control del INPE, pero qué medidas se pueden tomar para mitigar estas limitaciones? Ya se han tomado medidas, Enrique, durante la primera ola se expidieron decretos legislativos que estaban orientados justamente a facilitar los procedimientos de elaboración de lo que se conocen como los expedientes de beneficios penitenciarios, dar facilidades también para determinados tipos de delitos, como por ejemplo los de omisión de asistencia familiar. Hoy día, a la fecha, se ha logrado durante todo el año pasado que salgan alrededor de 4.700 personas en mérito a estas normas que han promovido que puedan salir más personas. Sin embargo, nosotros aún nos encontramos muy insatisfechos con estas cifras. Ciertamente, ¿se puede hacer más? Sí. Ahí estamos coordinando con el Poder Judicial, con el Ministerio Público, como por ejemplo es la utilización masiva de lo que son los grilletes electrónicos. Nosotros hemos hecho un análisis del potencial número de personas privadas de libertad que podrían ser beneficiarias de los grilletes electrónicos. Estamos hablando de casi 5.000 personas que podrían utilizarlo. Sin embargo, lamentablemente, hay todavía en nuestro país, en general, en todos los operadores de la Administración de Justicia, una mentalidad demasiado carcelera, ¿no? Que si no vas a la cárcel no es una sanción efectiva, y eso no es así. Entonces, estamos trabajando. Esta semana hemos tenido una reunión muy interesante con la presidenta del Poder Judicial y vamos a trabajar con las Cortes para potenciar muchísimo más este mecanismo. Ahí yo creo que hay una vez... ¿Cuántos han salido con los grilletes hasta ahora? ¿Cuánta gente tenemos con grilletes? Hasta el día de hoy tenemos 37 personas. Imagínate, es nada. 37 personas que estén hoy día con grilletes electrónicos, cuando existe la posibilidad de que puedan ser muchos más. Eso nos deja todavía un espacio de oportunidad, de mejora y de oportunidad para sacar más personas por grilletes electrónicos. Nos queda un minutito, pero quiero tener de todas maneras su comentario sobre lo que está pasando ahora con la crisis del llamado Vacuna Gate, más allá de todo lo que nos está, digamos, asombrando, indignando, es por qué el Estado permite que pasen estas cosas, ¿no? Hay como estos puntos ciegos en los cuales hay discrecionalidad para el manejo de un bien tan esencial como pueden ser vacunas o potenciales vacunas. Tenemos muchos de estos cuellos de botella, o mejor, repito, puntos ciegos en el Estado. ¿Por qué es esto?
Sí, tú has mencionado bien, puntos ciegos, ¿no? Situaciones en las que están en una zona gris en la que uno no sabe exactamente, o los funcionarios públicos no saben exactamente en qué momento se cruza la línea de entre lo lícito y lo ilícito. Precisamente por esa situación es que siempre se ha apuntado a que las figuras estén claramente establecidas en la norma. Es decir, nosotros tenemos, por ejemplo, un código de ética de la función pública que muchas personas lo conocen, pero es un código excesivamente abierto, muy general, que nos dice en buena cuenta, pero no nos dice cómo debemos portarnos bien. Nos dice que no debemos, los funcionarios públicos, recibir dádivas, recibir regalos, pero no se sabe exactamente de qué tipo de regalos, en qué circunstancias, que sí, que no, como por ejemplo otros países lo han regulado, como Chile, Brasil, Colombia, Argentina también, y los países europeos, ni qué decir. Precisamente por ello, bueno, aquí no me correspondería señalar esto, pero bueno, finalmente soy ejecutivo también, ya hay en proyecto una norma que establece de manera muy clara los temas vinculados a delimitar la no recepción ni de regalos, cortesías, atenciones, porque ahí hay nuevamente una zona gris en la que muchos funcionarios, de la cual muchos funcionarios se amparan para decir esto no es algo ilícito, cuando en rigor una falta a la ética sí es también algo ilícito, ¿no? Perfecto, y eso debe estar con puntos y comas, esa es buena parte de nuestro problema. Gracias, Susana Silva, por su intervención esta noche. Encantada. En Cara a Cara vamos a ir a una pausa, pero les cuento que vamos a regresar con Virginia Bafigo. Ella es un personaje muy conocido en el mundo de la salud y es integrante del equipo técnico de George Forsyth. Volvemos. Antes de nuestra próxima entrevista vamos a presentarles las cifras de la sala situacional. Lamentablemente no nos traen buenas noticias. Estamos hablando hoy de 252 fallecidos. Es el segundo día más triste a este respecto en lo que va de la pandemia. El primero fue en agosto, fueron 276 fallecidos. Hoy tenemos que lamentar 252 fallecidos, 3.941 casos confirmados en las últimas 24 horas para la información del 16 de febrero. Y bueno, hoy hemos escuchado a la primera ministra, hoy hemos escuchado al nuevo ministro de Salud, Óscar Ugarte, confirmar pues que la situación todavía no se revierte en puntos críticos de nuestro país, que incluyen, por cierto, Lima. Así que bueno, así estamos en este momento donde se avanza en realidad todavía lentamente con el proceso de vacunación. Lentamente digo porque tiene que ver con la disponibilidad de las vacunas, y se espera que ya se esté iniciando pues la aplicación de el segundo lote, ¿no?, de 700.000 vacunas de Sinopharm también en las próximas horas en realidad. Vamos a conversar con Virginia Bafigo, integrante del equipo técnico de George Forsyth. Por supuesto, yo decía antes de la pausa, muy conocida en todo el sector salud, ha dirigido importantes instituciones del mismo y sin duda va a poner pues sobre la mesa lo que son las propuestas para el sector ahora mismo, ¿no?, del aparato público. Doctora Bafigo, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, Enrique. Un cordial saludo para usted y nuestro sentimiento de pesar por todas las personas que han partido hoy y nos han adelantado también en los días previos. Así es muy triste la situación, y a la tristeza se ha sumado la indignación por este caso de las vacunas, que habrá que ir viendo exactamente cuáles son las responsabilidades, pero algo grave hay, ¿no? En el gobierno se ha señalado que se está haciendo una investigación. El señor Fernando Carbone ha dicho que ellos tienen otra lista, que están cruzando con la del INS, a ver si es que hay más personas que se hayan vacunado irregularmente. Y más allá del escándalo, habla, digamos, mal de cómo se manejan ciertos procesos en momentos en los cuales realmente pues, el pueblo está esperando más bien una luz
hacia el final del túnel. ¿Cómo observa usted este episodio? Con estupor, conmovida también, conmocionada, mejor dicho, porque no esperábamos de líderes tan importantes en nuestro país que actuaran a espaldas del pueblo, traicionando su confianza. Todos los funcionarios que han intervenido son funcionarios de confianza del gobierno. Esto significa que han depositado en ellos la fe en que van a actuar en función del bien común y no en función a sus propios intereses personales, a sus miedos o a cualquier circunstancia personal que los afecte. Por eso es que necesitamos recuperar la confianza urgentemente en nuestras instituciones, en nuestros líderes, y creo que después de este momento de conmoción, lo que toca es asimilar con esa capacidad de resistencia que tenemos los peruanos, asimilar el golpe y mirar hacia el futuro, porque no podemos quedarnos en la parálisis, en la inacción. Se necesita justamente recuperarnos para agilizar el proceso de inmunización, para que nuestra respuesta sea vigorosa. Nos desvelamos, lloramos de rabia, de impotencia, sí, pero este ya es el momento de mirar hacia adelante y de responder como esperan los peruanos que el Estado lo haga, protegiéndolos antes inclusive de llegar a enfermar, porque una vez que han enfermado ya es mucho más difícil responder desde la oferta hospitalaria. Usted habla precisamente de la oferta hospitalaria y esto corresponde, por supuesto, en gran medida digamos, al papel del Estado, al sector público. En los últimos días hay quienes señalan frente a la situación que se debería más abrir al sector privado para poder acelerar el proceso de las vacunas. Número uno, ¿usted está de acuerdo? Y número dos, en todo caso, ¿qué papel adicional podría jugar el sector privado de ser la situación? Victoria Nacional está de acuerdo, absolutamente de acuerdo, en que todos, como una unidad nacional, podamos responder frente a esta crisis de grandes proporciones. Entonces son bienvenidos todos los actores del sector público, del sector privado, y todos bajo una regulación que haga que todo el proceso sea transparente, que estemos informados todos los peruanos de las tratativas que puedan haber entre el sector público y el sector privado, de las condiciones en las cuales se daría esta colaboración, inclusive de las inversiones que se estarían haciendo. Cuando hay transparencia, Enrique, se puede lograr esta alianza y que esta alianza sea efectiva, porque todos sabemos qué podemos esperar del otro. Por lo tanto, el anuncio del señor ministro de Salud, a quien saludamos y esperamos de él una capacidad de respuesta mayor que la de sus predecesores, saludamos, esta apertura al sector privado bajo los términos que he comentado. En este momento nada sobra, nadie puede quedar en la periferia. Todos tenemos que concentrarnos para trabajar de manera inteligente y efectiva. Una manera inteligente es hacer un uso adecuado de los pocos recursos financieros que tenemos. Ya el Estado ha consumido ingentes cantidades de recursos. No nos queda más, por lo tanto, ese remanente financiero que tenemos, debemos usarlo de la mejor manera, de la más efectiva. Y eso es, digamos, hablando de vacunas, pero también de la respuesta a aquellas personas que en el camino de aquí hasta que alcancemos unas coberturas dignas de contener ya la expansión de la pandemia. Hasta que eso ocurra, seguirán infectándose las personas. Por lo tanto, tenemos que prevenir este ciclo expansivo tan importante y tenemos que hacer diagnósticos oportunos y tratamientos precoces. Esa es la única manera de evitar la altísima mortalidad que tenemos. Ya está demostrado, Enrique, que cuando los pacientes son diagnosticados y tratados y cuidados, porque aquí el término no solamente es tratar, es cuidar integralmente al paciente en todas sus necesidades, tanto de salud como del ambiente en que vive, de su nutrición, en fin.
Si el Estado puede ser capaz de cuidar de las personas, vamos a bajar de manera efectiva la mortalidad en nuestro país. Una pregunta que yo ya he convertido en pregunta de cajón, así cortita. ¿No deberíamos vacunar antes a los adultos mayores vulnerables? ¿Por qué esperar a la segunda fase? ¿No debería estar en paralelo con la primera línea el adulto mayor, como ocurre en otros países? Yo también sería de esa idea. Sin embargo, tenemos aquí un factor limitante muy grande, que es el número de vacunas. Si el Estado hubiera podido comprar una cantidad más importante de vacunas, con seguridad hubiéramos podido inmunizar en paralelo. Pero en este momento, con solamente 1 millón de vacunas, es decir, medio millón de personas, ni siquiera cubrimos a todo el personal de primera línea. Hace un momento ha estado la doctora Susana Silva con usted y yo me alegro porque es una gran amiga mía, una gran luchadora por los derechos de las poblaciones más vulnerables. Y ella, atendiendo a un artículo que esta mañana publicó El Comercio de mi autoría, que hablábamos del rezago y la postergación de los trabajadores penitenciarios y sobre todo los de salud penitenciaria. Y Susana ha escrito al Ministerio de Salud, le ha pedido que por favor incluyan también a los servidores sanitarios del INPE. Esperemos que ahora el doctor Ugarte atienda su pedido, porque son personas de altísimo riesgo. Así es, los números son dramáticos. Nos queda 2 minutitos. Yo quería que resuma las propuestas centrales de Victoria Nacional para el tema de salud. Tenemos, por supuesto, un sistema de salud que está dividido, hay quienes dicen que hay que unificarlo, hay todo un tema de seguros, ¿no? Que el SIS, los críticos dicen, bueno, se convirtió en lo que no debía ser. ¿Cuáles son las líneas principales que manejarían en políticas de salud? En 2 minutos, por favor. Sí, Victoria Nacional apuesta por hacer del sistema de salud aquel que brinde un completo estado de bienestar físico, mental y social de las personas y no solamente tratar enfermedades. Por lo tanto, cuando vemos el plan de gobierno de Victoria Nacional, vemos también la preocupación por el medio ambiente, por la dotación de agua y saneamiento, por una vivienda saludable, por condiciones de higiene, educación para la salud. Por lo tanto, el enfoque es holístico. Si nosotros podemos atacar todos estos determinantes de la salud, conseguiremos que las personas se mantengan saludables y que no enfermen. Con respecto ya a las personas que enferman por estas u otras razones, necesitamos fortalecer el sistema de salud bajo una articulación en base a un proceso de intercambiabilidad de servicios. Tenemos que enlazar, conjugar los esfuerzos de todos los subsectores que están desarticulados en este momento a través de un elemento moderno que es la historia clínica electrónica. Si podemos tener, si cada ciudadano tiene su historia clínica electrónica, puede estar asegurado en cualquier sistema y migrar de uno a otro en función a su condición social o económica. Básicamente, entonces, en resumen, apoyaremos el primer nivel de atención de manera decidida, trabajando multisectorialmente. Muchas gracias, Virginia Bafigo, por su participación esta noche en Cara a Cara, integrante del equipo técnico de Victoria Nacional, el partido de George Forsyth. Vamos a ir a una pausa y regresamos en Cara a Cara. No se vayan.